no sé, yo iba a decir, desafortunadamente en el sector de los servicios públicos, y lo que ocurre cuando se suceden empresas adjudicatarias y o se produce la reversión de estos servicios a las administraciones públicas que previamente los habían descentralizado. Esta cuestión ha dado lugar, desde luego, a una litigiosidad importante, relevante, en torno a la interpretación y a la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y su adecuación a la Directiva 2001/23. Todo el tiempo que hable de la directiva me estaré refiriendo yo hoy, esta tarde, a esta directiva. No voy a entrar en toda la doctrina del Tribunal de Justicia, que es amplia, sobre la distinción de las actividades materializadas y las desmaterializadas, y todo, se ha citado ya el caso Somoza Hermo, esa sentencia 11 de julio de 2018, pero también tenemos el caso Temco, que es un poco el arranque de todo, del año 2000, y recordaré también después las dificultades, por ponerlas entrecomilladas, que ha habido también para que el Tribunal Supremo asumiera y aplicara esta doctrina del TJUE en su integridad. Bien. Por otra parte, también me voy a referir a esta cuestión, no solamente en el sentido de si concurre o no la sucesión y las consecuencias del artículo 44, sino el alcance de estas consecuencias cuando se produce esa reversión de servicios a una administración pública y qué ocurre con el carácter del contrato, de la relación de servicio, cómo se transmuta o no se transmuta, indefinido, no fijo, fijo, etcétera. Ese debate que también se ha producido a partir de la sentencia del TJUE Correia Moreira y la, en mi opinión, trascendental y seguramente una de las más relevantes del Tribunal Supremo de este año, de 28, creo que es de enero de 2022. Bien, en materia de sucesión y reversión, comenzaría yo por citar la sentencia del caso Clece del TJUE, 20 de enero de 2011. Es una sentencia importante en la que el Tribunal de Justicia concluye con claridad que la directiva no sería aplicable a una situación en la que un ayuntamiento que tenía contratado el servicio de limpieza de unas dependencias suyas con una empresa privada decide en un momento dado poner fin a ese contrato y recuperar o pasar a realizar ese servicio de limpieza con sus propios medios, contratando nuevo personal. Y se dice por el Tribunal de Justicia que no sería de aplicación la directiva, por cuanto que se trataría de una actividad de limpieza desmaterializada en la que los medios materiales son absolutamente irrelevantes y que, tratándose de una actividad que descansa fundamentalmente en la mano de obra y no habiéndose producido asunción de plantilla o asunción de una parte esencial de la plantilla, no se estaría en el concepto de transmisión que regula la directiva. Vamos a la sentencia. Voy a ir en orden cronológico porque me parece que es razonable para ver cómo se han ido planteando los problemas. La sentencia del caso Aira Pascual, que es el que centraba en principio esta intervención y que, como decía, en la fallida anterior intervención mía, pues efectivamente era la que iba a centrar el asunto, pero creía que hay también otras cuestiones relevantes resueltas por el TJUE y también decididas por el Tribunal Supremo que me parecía que eran importantes en esta materia de la reversión de los servicios públicos a las administraciones públicas que los habían descentralizado con anterioridad. Bien, el caso Aira Pascual, o también denominado caso Adif, parte, como ya se ha dicho, de una cuestión prejudicial que plantea nuestra Sala de lo Social, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El caso, los hechos son sencillos. Tenemos un trabajador que presta servicios para una empresa denominada Algeposa, que es una empresa contratada por Adif para realizar una actividad de movimiento de cargas o de manipulación de cargas en la estación intermodal de Bilbao. Adif, al contratar con Algeposa la realización de ese servicio, había obligado a Algeposa a utilizar los medios materiales que eran grúas, unos medios materiales muy relevantes, grúas que la propia Adif tenía, que eran de su titularidad y que ponía a la disposición de la contratista Algeposa. Bueno, pues en un momento dado Adif decide recuperar el servicio, pasar a realizarlo con su propio personal que ya tenía de antemano contratado, y no subroga, no admite en su plantilla a nuestro trabajador. Y a otros dos, que eran 3 trabajadores en total. Algeposa realiza un despido colectivo. Adif, como digo, no lo admite en su plantilla y el trabajador impugna individualmente su despido.
impugna su despido y se dirige frente a Algeposa, pero también frente a Adif, principalmente frente a Adif, entendiendo que esa reversión obliga a Adif a subrogarlo en su plantilla por entender que se produce una situación de sucesión empresarial en que encaja en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, por cuanto que entiende el trabajador se trata de una actividad materializada, dado que los medios materiales son, como he dicho, muy relevantes, serán las grúas para el movimiento de cargas en esa intermodal. Bien, el juzgado de lo social, pues muy perspicazmente estima la demanda y efectivamente razona en ese mismo sentido. Dice, pues es una actividad materializada, los medios materiales se han transmitido, los ha recuperado Adif de Algeposa y por lo tanto yo entiendo que en sucesión aplico y obligo a Adif a subrogar y no habiéndolo hecho, pues califico de improcedente el despido de este trabajador. Bien, la Sala de lo Social, cuando va a resolver el recurso de suplicación que había interpuesto Adif, no está tranquila y se plantea una duda. Dice, bueno, es cierto que los medios materiales son muy relevantes, es cierto que Adif recibe los medios materiales de Algeposa, de la contratista, cuando se rescinde la contrata, pero sin embargo esto tiene una peculiaridad y es que los medios materiales que Algeposa había estado utilizando y que ha retransmitido a Adif eran medios que ya eran de la titularidad de Adif desde el inicio y que había impuesto cuya utilización había impuesto a Algeposa. Y esta duda es la que le entra al tribunal a nuestra Sala de lo Social, que plantea esa cuestión prejudicial, en ese sentido de que se determine si es de aplicación la directiva a este supuesto en que los medios materiales son esenciales, pero son medios que no ha puesto nunca la contratista, sino que son desde el inicio de la titular del servicio, en este caso de Adif. La respuesta del TJUE, que es una respuesta ya conocida, es que efectivamente esta situación está comprendida dentro de la directiva, del artículo 1, apartado 1 de la directiva 2001/23, en el sentido de que se ha puesto a disposición de la contratista unas infraestructuras, unos equipamientos que son necesarios para el desarrollo de la contrata y que la recuperación de esos medios es exactamente la misma situación que sería si Algeposa, la contratista, los hubiese transmitido ex novo y no hubiesen sido de la propiedad de Adif. Bien, con la sentencia Ira Pascual se extiende en determinar el alcance de la directiva. Efectivamente, razona que la directiva es aplicable, como lo hace en otras sentencias, en otras muchas, que es aplicable a empresas públicas que ejercen una actividad económica con o sin ánimo de lucro, que esta directiva se aplica también a transmisiones de empresas que sean de centros, partes, etcétera, como resultado de una cesión contractual o de una fusión, que para que la directiva sea aplicable, como ya sabemos, la transmisión ha de tener por objeto una entidad económica que ha de mantener la identidad, sea como conjunto de medios organizados cuando esos medios fueran necesarios o bien como plantilla cuando la actividad descansara sustancialmente sobre la mano de obra. Y en este caso dice que efectivamente es irrelevante que los medios con los que Adif va a desarrollar la actividad no fueran de Algeposa y no se los hubiese transmitido a Algeposa, sino que hubiesen sido desde el inicio de Adif, por cuanto que la actividad se basa en el equipamiento. Con esos mimbres está claro cuál iba a ser la respuesta ya del Tribunal Superior de Justicia, que efectivamente lo que hace es pues confirmar el criterio del juzgado de lo social de origen, entendiendo que efectivamente nos hallamos ante un supuesto de sucesión patrimonial. Esta argumentación del caso, esta decisión del TJUE, en el caso Adif o Ira Pascual, se va a repetir posteriormente con algún matiz distinto, pero se va a repetir en su esencia en el caso Colino-Sigüenza, al que luego me referiré, y desde luego también ha tenido que ser aplicado con más o menos fortuna, como también diré luego, por el Tribunal Supremo. La siguiente sentencia del TJUE que quería referir, también en relación siempre con la reversión de actividades públicas previamente externalizadas, es la sentencia de 20 de julio de 2017 en el caso llamado Piscarreta o Piscarreta Ricardo. Viene de un tribunal de Portugal, de Faro. Este es un trabajador, brevemente contado, que prestaba servicios para un ayuntamiento en materia de gestión turística, y ese ayuntamiento crea en un momento dado una empresa municipal a la que transmite
esa actividad, por lo menos la parte que a nosotros nos interesa, y después vuelve a crear otra a la que se transmite, también otra empresa municipal de la que es único accionista. En los dos casos el ayuntamiento es único accionista, transmite la actividad, como digo, a una empresa y después a otra empresa pública municipal, y el trabajador bueno, está en una situación de excedencia y cuando se transmite a esa segunda empresa municipal, pues no es subrogado por la empresa, no es admitido en su plantilla y él demanda por despido. Bueno, él demanda por despido y el Tribunal de Faro eleva la cuestión, tres cuestiones prejudiciales, pero básicamente nos interesan dos. La primera que eleva, no lo he dicho, es porque la transmisión a esa empresa pública, a la segunda empresa pública, se produce porque la primera ha sido, digamos que, suprimida por ley, por una norma legal, y por lo tanto entiende el Tribunal de Justicia que ahí hay alguna cuestión particular, y la segunda es en cuestión de la excedencia. Se plantea también la cuestión de si, estando excedente, estando en suspensión el contrato de trabajo, ha de aplicarse o no las normas nacionales sobre la sucesión de empresa. Bien, el TJUE responde que en esa situación en que una empresa municipal es disuelta por acuerdo del órgano ejecutivo por mor de una norma y se crea una nueva de la que también el citado municipio es único accionista, y la transmisión de la actividad a esa nueva empresa municipal está comprendida en el ámbito de aplicación de la directiva, y que efectivamente siempre que se mantenga la identidad de la empresa, dice, pero esto a usted, órgano nacional, judicial nacional, es la que le corresponde averiguar. Y por otra parte dice que aunque el contrato esté suspendido, esa persona tiene la condición de concepto de persona trabajadora o de trabajador a los efectos de la aplicación de la directiva. Bueno, ya me he referido antes a la sentencia del caso Colino Sigüenza, que elevó cuestión prejudicial elevada por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Es una sentencia del TJUE de 7 de agosto de 2018. Bueno, pues básicamente tiene unas ciertas similitudes con Adif. Es un profesor que trabaja para la Escuela de Música del Ayuntamiento de Valladolid, gestionada por el Ayuntamiento de Valladolid, y de hecho él su primera contratación la tiene con este ayuntamiento. Posteriormente el ayuntamiento externaliza la actividad de la Escuela de Música y la contrata con una empresa X, y esta empresa X, por diversos problemas económicos, decide extinguir el contrato. Pasan 5 meses sin que haya, al parecer, actividad en la Escuela de Música. De esos 5 meses, 3 son meses vacacionales, y transcurrido ese tiempo, el Ayuntamiento de Valladolid concede o adjudica esa actividad de la Escuela de Música a otra nueva empresa que pues no admite en su plantilla al señor Colino Sigüenza. Bien, se eleva por el Tribunal y se hace constar que efectivamente el Ayuntamiento había transmitido, o puesto, mejor dicho, a disposición de las dos empresas contratistas sucesivas todos los medios de locales, mobiliario, instrumentos, aulas, etcétera. Bueno, se plantea esta cuestión al Tribunal de Justicia, se dice si en ese caso hay una transmisión a los efectos, estamos en una situación que la directiva ampararía como transmisión, y por otra parte también se plantea qué pasa con esos 5 meses en los que no se ha producido actividad. Bien, el TJUE responde aplicando reiteradamente en este caso toda su argumentación basada en su sentencia en el caso Aira Pascual, y en cuanto a los 5 meses esos dice que esto no es óbice para la aplicación de la directiva, por cuanto que, como ya he dicho, era un tiempo en el que la mayor parte del mismo fueron vacaciones escolares y que no puede suponer una interrupción tal que evite la aplicación de la transmisión, de las consecuencias de la transmisión de empresa. La quinta sentencia del Tribunal de Justicia que yo quería traer a colación también es en el caso Correia Moreira, otra de Portugal, sentencia del TJUE de 13 de junio de 2019, una sentencia trascendental que ha motivado la sentencia del Supremo, a la que luego me referiré, del 28 de enero de este mismo año de 2022. Bueno, la señora Correia Moreira tenía un puesto de libre designación o de confianza en el Ayuntamiento de Portimao, el mismo ayuntamiento que el señor Pizcarreta Ricardo, bueno, pues en un momento dado es un servicio que se pasa a externalizar y luego se va a recuperar por el ayuntamiento.
Como digo, tenía la señora Correia Moreira en esa empresa contratista un puesto de confianza y cuando se revierte a la administración dice, alto ahí, todos los trabajadores tienen que pasar para ser admitidos en el ayuntamiento por un proceso de selección, por cuanto que nuestra Constitución sería el equivalente a nuestro 103.3, pues la Constitución portuguesa, al parecer, en su artículo 47.2, determina también que los funcionarios municipales o los funcionarios deben ser seleccionados con arreglo con sujeción al principio de igualdad. Y entonces somete a todos los trabajadores de la contratista para admitirlos en su plantilla a un proceso de selección al que esta señora Correia Moreira concurre, pero no es admitida. Y entonces ella demanda por despido por cuanto que no se admite, no se la admite o no se la subroga en el Ayuntamiento de Portimao. Y la cuestión es que plantea el Tribunal de Faro, también de la comarca de Faro, de Portugal, al Tribunal de Justicia, es primero si una persona que tiene un puesto de confianza disfruta de la misma protección que brinda la Directiva 2001/23 a cualquier otra persona trabajadora y aquí está la clave de la cuestión, es si en el caso de una transmisión que está ya comprendida, eso no tiene duda el tribunal, dice esta transmisión, esta reversión de este servicio público es una auténtica transmisión es una empresa, una actividad basada esencialmente en mano de obra, la recupera el Ayuntamiento de Portimao. En este caso no tenemos ninguna duda de que aquí hay transmisión a los efectos de la aplicación de la directiva y de la normativa nacional, pero pregunta, ¿es posible o es admisible en relación con la aplicación de la directiva que este ayuntamiento exija que los trabajadores de la contratista para ser subrogados en la administración municipal se sometan necesariamente a un procedimiento público de selección y queden obligados por un nuevo vínculo con el cesionario, en este caso con el ayuntamiento? Esta es la cuestión clave que tiene que ver con toda la cuestión que en España se ha planteado y todas esas cuestiones prejudiciales, resoluciones del TJUE en una ristra casi inacabada e inacabable del empleo público, de la temporalidad en el empleo público. Bueno, el TJUE responde que el puesto de confianza, el hecho de ser un puesto de confianza no impide que esa persona sea considera trabajadora también a los efectos de la directiva y que desde luego se opone, radicalmente lo dice, la directiva se opone a una normativa nacional que exige que en caso de transmisión al ser el cesionario un ayuntamiento, los trabajadores afectados se deban someter a un proceso de selección y queden obligados a un nuevo vínculo con el empresario. Bien, con el cesionario, en este caso con el ayuntamiento. Finalmente tenemos otra sentencia que viene de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal de un land alemán, la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2020, el caso Grafe y Pole, no sé cómo se pronunciará. Esta era una empresa que explotaba el servicio de transporte público de viajeros en autobús de un land. Esta empresa, el land, vuelve a sacar a licitación el servicio de transporte público de viajeros en autobús. Esta empresa no se presenta y se adjudica a una nueva empresa. La nueva empresa a la que se adjudica dice desde el primer momento que no está interesada en absoluto en que se le transmitan o en recepcionar los autobuses que la empresa saliente, la anterior adjudicataria del servicio, venía utilizando, por cuanto que se trataba de autobuses que al parecer en su mayoría por lo menos no respondían o no cumplían los requisitos normativos, técnicos y medioambientales vigentes, ni tampoco los requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad. Bien, entonces, lo que se encuentra el Tribunal Laboral de Cottbus es el problema de que se trata de una actividad que descansa fundamentalmente en medios materiales. Sin duda, el servicio de transporte en autobús es importante que haya autobuses, como es bien evidente, y entonces se plantea qué pasa si esto no se transmite por determinadas razones que son las que he contado. Y el Tribunal responde, el TJUE, que cuando en virtud de un procedimiento de contratación pública, en el sentido que he dicho, debido a que hay requisitos jurídicos de carácter medioambiental o técnico que están impuestos por el poder, en este caso por ese land que adjudica el servicio, y la nueva entidad no adquiere esos medios porque no
encajan con todo o no cumplen todos esos requisitos medioambientales y técnicos, ello no obsta a que esa transmisión de actividad o esa reanudación de actividad en la nueva empresa deba considerarse como transmisión de empresa a los efectos de la directiva. Siempre dice que hay otras circunstancias, de hecho, que permitan caracterizar que se mantiene la identidad económica del servicio o de la actividad. Bien. ¿Cómo ha sido aplicada toda esta doctrina del TJUE por el Tribunal Supremo? Bueno, pues de una manera, digamos que cuando menos irregular. Lo que más trabajo ha dado básicamente ha sido la cuestión de la reversión de determinados servicios en los que se transmitían, o por lo menos los medios materiales eran sustanciales, esto es, actividades materializadas, absolutamente materializadas, y aquí tenemos, por ejemplo, unas sentencias de 9 de diciembre de 2016, 26 de enero de 2017, en este caso dos, o sea, por lo menos tres sentencias que en relación con la reversión de un servicio de comedor de un instituto IES, Universidad Laboral, de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, en la que se había externalizado ese servicio a la empresa Serunion, que lo venía prestando, y en un momento dado la consejería decide pasar a prestar el servicio de comedor con sus propios medios. Por supuesto no. Quito el por supuesto. Hasta entonces la comida la comida se preparaba, se fabricaba, se elaboraba en las cocinas que estaban en esos centros educativos por la contratista. No los elaboraba en sus propios centros la contratista. Bien, evidentemente cuando se revierte, cuando la administración recupera el servicio de comedor, va a proceder a elaborar las comidas y a servirlos en sus propios comedores, en los mismos que hasta entonces lo hacía la contratista. Bueno, pues se produce esta reversión, hay alguna trabajadora que no es la cocinera, no es subrogada, no es admitida en la plantilla de la consejería, y el Tribunal Supremo entiende que ahí no se ha producido ningún despido, por cuanto que, no hay obligación de subrogar a la trabajadora y que se trata de una actividad que descansa fundamentalmente en la mano de obra. Esta sentencia, desde luego, yo creo que no hay que darle demasiada importancia. Bueno, son tres, tiene su importancia por cuanto que parte de un error terrible, aplica la doctrina del llamado caso, del conocido como caso Liceo, pero en aquel caso era un caso bien distinto, porque en el caso Liceo la contratista elaboraba la comida en sus propias instalaciones y no en las instalaciones de la administración pública, que después reanuda el servicio por sí misma. Por lo tanto, no se trataba en modo alguno de una actividad externalizada, desmaterializada, como dice el Tribunal Supremo, sino absolutamente materializada, por cuanto que se había producido la cesión o puesta a disposición de la empresa contratista de todos los locales, cocinas, etcétera, para prestar el servicio de elaboración de comidas y de servicio de comedor. Evidentemente, aquí no se aplicó indebidamente, se debía haber aplicado directamente el caso Aira Pascual. Y es de hacer notar que hay otras dos sentencias siguientes del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2017 y 9 de diciembre de 2016, en orden inverso, que siendo exactamente la misma empresa, el mismo supuesto y utilizándose o habiéndose invocado la misma sentencia de contraste, curiosamente el Tribunal Supremo dice que no hay contradicción y no entra a analizar el fondo. Por lo tanto, nos hemos quedado en ese caso de Serunion con la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha con esa sentencia, en mi opinión, absolutamente equivocada. Después tenemos otras sentencias que ya reconducen esto, también restauración colectiva, comedor, etcétera, de unidades del Ejército de Tierra en Burgos. Ahí sí que el Tribunal Supremo aplica estrictamente la doctrina del TJUE, entiende que es una actividad que descansa en los medios materiales, materializada, y que por lo tanto no se basa exclusivamente en mano de obra, se transmiten también esos medios materiales, comedores, etcétera, o la utilización, la disposición de esos medios, y por lo tanto entiende que el Ejército, en este caso de Tierra, debió de hacerse cargo de la plantilla de la empresa contratista que hasta entonces había realizado esa actividad.
Hay otro caso distinto que es el resuelto por el Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de septiembre de 2017. Es un caso que también tiene que ver con Adif, aunque bien distinto del que había resuelto el TJUE. En este caso se trata de la prestación de servicio de información, atención al cliente y servicios auxiliares en la estación de Atocha, que Adif tenía externalizado con la empresa Sagital, y en un momento determinado también Adif recupera el servicio y lo va a prestar con su propio personal. El despido se declaró, un trabajador que demanda por despido se declara procedente. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revoca el pronunciamiento y declara la improcedencia del despido previa declaración de la concurrencia de un supuesto de transmisión de empresa del artículo 44 y, por lo tanto, de obligación de Adif de subrogar en su plantilla al personal de la contratista de ese servicio, que reitero era un servicio de información, atención a la clientela, básicamente en la estación de Atocha, y el Tribunal Supremo va a estimar el recurso de Adif, resolviendo el debate de si esa era una actividad materializada o desmaterializada. Y dice, esta era una actividad absolutamente desmaterializada, descansaba en la mano de obra de manera sustancial, no había imposición de la obligación de subrogación ni por el convenio, ni por convenio, ni por pliego, ni por nada, y por lo tanto, dice, aquí no hay ningún medio patrimonial significativo que se hubiese transmitido. Y voy a terminar, aquí me voy a dedicar un poco más con la sentencia que antes ya he reiterado en un par de ocasiones, de 28 de enero, efectivamente, era 28 de enero de 2022, recurso de casación por unificación de doctrina 3781/20, creo que es una sentencia muy importante de este año del Tribunal Supremo. Bien, arranca todo de una situación de reversión también de un servicio municipal de asistencia domiciliaria en el Ayuntamiento de Pamplona. Lo tenía externalizado, lo recupera y tenemos una trabajadora a la que el Ayuntamiento de Pamplona sí admite en su plantilla, pero no la admite en las mismas condiciones que tenía en la empresa adjudicataria del servicio, en la empresa contratista que ya ha cesado, porque esta trabajadora tenía con la contratista un vínculo de contrato indefinido, un vínculo laboral indefinido a tiempo completo. Lo importante es que era indefinido, en tanto que cuando le subroga al Ayuntamiento de Pamplona, le comunica expresamente que a efectos administrativos queda encuadrada en la plantilla orgánica de este ayuntamiento como personal, a subrayar, laboral indefinido no fijo, hasta que se provea la plaza de forma reglamentaria o se proceda a su amortización. Bueno, ella entonces demanda, no por despido, pero sí solicita o pretende que se declare su derecho a que se incorporarse al Ayuntamiento de Pamplona en su condición de indefinida, esto es de fija, en los términos equivalentes del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, el Tribunal Supremo va a admitir con matices, ahora los diré, con matices, admite la pretensión y efectivamente revoca en ese sentido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Sala Social de Navarra. Parte básicamente de los artículos, desde luego, 44 del Estatuto, el 3.1 de la Directiva y la sentencia del TJUE Correia Moreira, a la que antes me he referido. Recuerda que la finalidad esencial de estas normas es garantizar la continuidad de los contratos sin que estos sufran modificaciones e impedir que los trabajadores que se ven afectados por la transmisión se encuentren en una situación menos favorable por ese hecho de la transmisión. Bueno, habla del indefinido no fijo, dice, oiga, que esto se creó este tertium genus del indefinido no fijo en su día por el Tribunal Supremo para unos supuestos bien distintos de esta remunicipalización o supuestos de transmisión contractual. Dice que básicamente que la doctrina del TS ya viene admitiendo expresamente esa finalidad del 44 del Estatuto de favorecer la estabilidad en el empleo y también el mantenimiento de las mismas condiciones, que es el tenor, por supuesto, de ese precepto estatutario, que desde luego dice expresamente, no dice el estatuto que haya de mantenerse la condición de indefinida o de fija que se tuviera en la empresa contratista o en la empresa, en este caso, cedente o saliente del servicio, pero sí contiene una regulación muy clara de
que deja ver que su finalidad es efectivamente mantener el vínculo que se tenía. Invoca, como he dicho, Correia Moreira, se refiere a la que denomina legislación impropiamente presupuestaria y concretamente recuerda una limitación que había a estos efectos en la disposición adicional 26 de la Ley de Presupuestos para 2017 y recuerda que esa disposición adicional 26 ya se había declarado inconstitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional 122/2018. Bien, y finalmente concluye afirmando que cuando una administración pública se subroga por concurrir un supuesto de transmisión de empresa en un contrato de trabajo que tenía carácter fijo o indefinido en la empresa cedente, en la empresa saliente, en la contratista anterior, debe mantenerse ese carácter. Y el matiz donde está, dice, ojo, esa fijeza con la que se va a incorporar esta trabajadora o cualquier otra persona trabajadora en la administración pública al revertirse un servicio público no va a ser una fijeza absoluta o incondicionada en todo el ámbito de la empleadora, en este caso en todo el ámbito de la actividad administrativa municipal, sino que va a estar funcionalmente limitada al objeto de la transmisión, a la actividad transmitida, de manera que esta señora en el servicio de asistencia domiciliaria, que es el que se ha transmitido y en el que ella ha pasado al Ayuntamiento de Pamplona, tendrá la condición de indefinida o fija, pero no así en ningún otro servicio municipal. Bien, yo creo que esta sentencia se alinea en lo sustancial con Correia Moreira, no podía ser de otra manera, es una sentencia muy didáctica, es de Sempere Navarro y ya lo conocemos. Cuestión distinta es esta matización que hace y cuál va a ser el alcance y el recorrido de esta previsión, de esta decisión del Tribunal Supremo. Muchísimas gracias por vuestra atención, es cuanto a mí me correspondía decir y, por supuesto, como el resto de compañeras, compañeros, me someto a lo que podáis opinar o requerir. Muchas gracias. Gracias.